Amados hermanos en Cristo Jesús, que la gracia redentora de nuestro Dios esté acompañándonos siempre y que su paz esté con cada uno de nosotros. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga muchísimo y enormemente en este día más que el Señor nos ha permitido poder llegar, y que el Señor siga derramando de su infinito amor y su gran misericordia, pero también de su sabiduría para poder comprender. Bien, hermanos, continuamos con este mismo eslogan, viviendo en la sabiduría de Dios, para poder comprender más, hermanos, sobre cómo es Dios y cómo es que nuestra vida gira en torno a Él, y tenemos que vivir en su perfecta sabiduría para poder hacer las cosas que Él le agrade. Tenemos un subtema que se llama el dominio propio, y sobre este dominio propio tenemos que aprender sobre sentimientos de nuestro corazón, y el tema de este día es: fíjate por dónde vas, que está basado en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 15, y dice la palabra de Dios así. Acompáñame a buscarlo, hermanos. Proverbios 14, 15. Y dice de esta manera la palabra de Dios, hermanos: el inexperto cree todo lo que oye, el que es astuto mira por dónde anda. Amén. Bien, hermanos, dice esta parte del proverbio, un proverbio que nos deja mucho que analizar, porque desde el versículo 1 en adelante nos habla sobre metáforas o nos hace alucinaciones de detalles que va pasando o que experimentamos. Pero este versículo, hermanos, en específico nos dice: el inexperto cree todo lo que él oye. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nos dejamos guiar o nos dejamos influenciar por voces o palabras o historias que nos cuentan de alguien, y eso genera en nuestra vida que también creamos un conflicto o desarrollemos una manera específica sobre el criterio de alguna persona. Un claro ejemplo suele pasar que luego nos dicen: oh, mira, en el trabajo, sí, oh, mira, que él es así, 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 y no le gusta esto y esto y esto, ¿no? Y eso ya genera a nosotros un criterio, porque, ok, a ver, si es así, se comporta así, no le gusta esto, pues entonces ni me acerco, ni voy, ni nada, ¿no? Y aunque necesitemos o él también necesite ese detalle, ¿no? Porque dice: no, ¿para qué? Si Leo va a reaccionar o se va a poner de esta manera, ¿no? Porque con él reacciona así, con él reacciona así. Entonces es así. Generamos un criterio sin conocer a la persona. Sí, como tenemos un refrán, ¿no? Juzgamos un libro por su portada, pero ignoramos el contenido, no sabemos qué es lo que hay, qué es lo que posee. Entonces, el escritor de este Proverbios, hermano, iniciando con este detalle: el inexperto. Hay algunas versiones donde dice el tonto, ¿sí? Pero esta versión dice: el inexperto cree todo lo que oye, ¿sí? Pero también aquí está la otra cara de la moneda, ¿sí? Tal vez nosotros podemos creer todo, aunque sea una mentira, ¿sí? Pero de nosotros no pasa, porque hemos creído, ¿no? También entra la otra contraparte, porque podemos analizar también la otra parte de que quien está haciendo mal es la otra persona por contarnos los detalles, y nosotros simplemente los creemos, ¿no? Y al final de cuentas, aunque nosotros obremos de un detalle, van a decir: es que tú lo hiciste. Sí, pero porque él me dijo que esta cuestión era así, así, así. Entonces, porque él me dijo que era así, pues yo lo hice de esta manera, ¿no? Pero si no es así, pues lo rectifico, ¿no? Ahí entra la humildad,
porque sabemos que nos dejamos engañar, ¿sí? Entonces rectificamos y corregimos el detalle. Pero la otra persona, su corazón se corrompe, se empieza a pudrir, se empieza a a tener estos detalles o estos destellos de que total, voy sembrando el veneno y nadie se percata sobre esta cuestión, o no tengo ese detalle, ¿no? Es por eso que el subtema, hermanos, nos está diciendo el dominio propio. Sé prudente con lo que vas a decir, sé coherente con lo que vas a expresar, porque al final de cuentas, si no lo llegas a hacer así, vas a generar conflictos, ¿sí? Porque vas a generar que crean lo que tú estás diciendo y actúen de esa manera, y al final de cuentas, cuando todo se descubra quién fue el autor o el consumador de estas obras, vas a quedar mal tú y vas a salir perjudicado tú. Entonces también esta parte nos rectifica a nosotros como cristianos. Solemos luego decir, es que el hermano fulano no me gusta cómo predica, o es que el pastor no me gusta cómo exhorta, o el detalle y es así y es de estas características y fue y que vino y toda la cosa, ¿no? Y entonces llega uno a cometer esos detalles, ¿no? En cierta ocasión, un matrimonio invitó a comer al pastor a su casa y dijeron, es que vamos a sacar al pastor, vamos a invitar al pastor a comer. ¿Qué vamos a hacer? Hay que sacar la vajilla más cara que tenemos, ¿sí? Para que pues viene el pastor y queremos que se sienta cómodo y tranquilo, ¿no? Entonces, la hermana se esmera, hace la mejor comida y reciben al pastor y están con el pastor y toda la cuestión, ¿no? Al terminar el pastor de comer y de despedirse se van y y la hermana pues empieza a recoger todo y se fija que le falta una cuchara y se pone a buscarla por todas partes y no está la cuchara y su marido le pregunta ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ella estaba enojada, molesta, le dice, es que el pastor, no puedo creer que el pastor se haya robado la cuchara, si no puedo creer que se la haya llevado, y generó un caos para su marido porque empezó a decir, es que el pastor esto y esto, parece esto y esto y esto, y nada más para eso vino, ¿no? Y dejaron de invitar al pastor, nunca más volvieron, no invitaron al pastor. Y cuando se acercó el momento de la cena y el pastor hablaba sobre el perdón y la reconciliación, el marido optó nuevamente por acercarse y decirle, va a ir con el pastor y hay que ver, ¿no? Y ella se acercó toda molesta, toda enojada porque el pastor le había robado la cuchara. Y cuando hablan y que le dicen, es que hermano, mi esposa está sentida por aquella ocasión de hace un año cuando se le invitó a comer y pues pasó esto y esto, y que le dice, no se preocupe hermana, sí, no me robé su cuchara, de hecho la cuchara la puse en un versículo de la Biblia que usted tiene en su casa para que usted lo leyera, ¿no? Entonces esa cuestión generó una temática ahí y no hubo ni dominio propio ni incoherencia ni nada. Si la hermana hubiera abierto la Biblia, hubiera encontrado su cuchara dentro de la Biblia, ¿no? Entonces allí detalles, se generó un conflicto, generó un caos y hubo esos detalles. Por eso dice, el inexperto cree todo lo que oye, pero también está la otra parte, hermanos, el que es astuto mira por donde anda, se fija, ¿sí? Entonces la vida se trata de experiencias. ¿Y cómo va a adquirir uno experiencias? Pues medio de las prácticas, hermanos, ¿sí? Y el libro de Proverbios se encarga de recordárnoslos en cada uno de sus versos, porque en cada uno de ellos siempre vamos a encontrar una fuente rica y específica para poder comprender parte del ministerio y de la voluntad de Dios, ¿sí? Es así como cada uno de esas y ligeras, dolorosas y felices, es así, hermanos, como cada una de esas experiencias que podemos encontrar, tanto buenas y malas,
tanto en el ministerio de la iglesia como fuera de ella, como tanto en el trabajo como en etapas circulares, ¿sí? Podemos encontrar experiencias buenas, malas, difíciles, ligeras, dolorosas, pero también felices y un sinfín de experiencias. Pero lo importante de esas experiencias es que nos debe de permitir a nosotros un aprendizaje que debería de llevarnos a desarrollar las habilidades necesarias para desempeñarnos correctamente en cada área de nuestra vida. Por eso es valioso mirar atrás, pero solo para evaluar el avance y cuando la ocasión lo amerita. ¿Sí? Dicen atrás ni para coger impulso, ¿no? Es la parte que todos dicen, no, pero puedes mirar cómo estabas antes de conocer tu vida con Cristo y ahora cómo es tu vida con Cristo, y en ese tiempo puedes ver todo lo que has avanzado, ¿sí? Todo lo que has aprendido, todo lo que el Señor te ha enseñado, todo lo que su palabra te ha edificado, cómo has corregido ciertos detalles, cómo has corregido ciertos errores, lo que hacías antes de conocerlo y lo que dejaste de hacer cuando lo conociste, y todo ese detalle te va generando experiencia, cuya experiencia la vas poniendo en práctica para poder desempeñar un ministerio agradable, bueno para el Señor, pero también te va enseñando maneras de cómo conducirte, y esto es que te va generando una manera de que tú vas aprendiendo cómo es vivir en la sabiduría de Dios, cómo es tener el dominio propio sobre tu vida, y no solamente eso, sino que te vas fijando por dónde vas, qué es lo bueno, qué es lo correcto, hacia dónde se dirige uno y cómo lo tiene que ir haciendo uno, ¿sí? Es por eso, hermanos, que esto nos debe de permitir aprendizajes que deberían de llevarnos a desarrollar habilidades necesarias para desempeñarnos correctamente en cada área de nuestra vida. Por eso es valioso, hermanos, mirar hacia atrás para poder ver el avance que uno ha tenido, pero también cuando la ocasión la amerita. Pero, por otro lado, estos aprendizajes nos vuelven más astutos, nos hacen seres experimentados, que sabrán discernir entre lo que conviene y lo que no. Hace tiempo, cuando asumí el pastorado, pasé por estas dificultades precisamente por la falta de la experiencia que fui desarrollando en el camino y en el transcurso, y a pesar de que tuve pastores alrededor de mí y que siempre estuvieron al pendiente los maestros de mí, me decían, hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y yo les explicaba la situación y me decían, está bien como lo vas haciendo. ¿Sí? Y yo esperaba un consejo o que me dijeran algo, pero ellos me dijeron, es que tú tienes que aprender. Si nosotros te aconsejamos, vas a hacer lo que te vamos a decir, pero tú no vas a generar experiencia. Tú necesitas como pastor generar tu experiencia. La vida del pastorado es difícil, pero que el Señor te fortalezca y que Dios te bendiga. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia también solemos tener cargos dentro, y que uno dice, el pastor me dio este cargo y no sé ni cómo lo voy a llevar a cabo, pero tampoco se nos ha acercado ni me ha dicho nada, porque tal vez no quiere que hagas las cosas como Él quiere, sino que tú desarrolles este ministerio y desarrolles la experiencia para poderlo llevar a cabo. Es que no me gusta cantar porque yo tengo otro don. El Señor quiere que también administres más dones. Es que yo solamente sé orar o sé predicar pero también tienes que aprender a hacer otros detalles. Genera la experiencia para que por medio de la experiencia puedas desempeñar un ministerio más agradable y más bueno ante el Señor. Es por eso, hermanos, que eso nos lleva a experimentar, a discernir lo que conviene y lo que no. La astucia es importante en la vida diaria del creyente, porque ser bondadoso y amoroso no es y no está peleado con ser astuto y previsor. Por supuesto que se vale ser inexperto, pero eso no dura toda la vida. La inocencia es parte de la vida, y en algún momento todos hemos sido ingenuos. Todos nos hemos dejado engañar o envolver por situaciones. El problema estaría en empeñarse en estar en esa ingenuidad y no aprender las experiencias.
La ignorancia a veces la tomamos como insulto, aunque en la realidad, ignorante es aquel que desconoce un tema. Si el que ignora se documenta, hermanos, entonces aprende y toma nuevas experiencias. Y entonces deja de ser ignorante. Genera nuevos conocimientos, habilidades y sabiduría. La palabra de Dios por eso habla en Proverbios, y Proverbios es infinito para podernos enseñar, hermanos. El libro de Proverbios es un libro de literatura, de sabiduría judía, hermanos, que fue compuesto originalmente en hebreo, y que los proverbios fueron compuestos para la educación de ese entonces el pueblo hebreo, el pueblo judío, pero también hoy para la iglesia cristiana y para los cristianos. Hoy este libro nuevamente nos desafía y nos muestra parte de la sabiduría de cómo desempeñarnos y desenvolvernos en la vida, hermanos. El libro de los Proverbios contiene muchísimas declaraciones breves, pero también son sabias acerca de cómo vivir una vida piadosa, hermanos, amorosa, de cómo vivir en la sabiduría de Dios. Aunque también el libro se escribió en el antiguo Israel, hermanos, en el antiguo, pero sus mensajes siguen siendo relevantes en el mundo de hoy. Es lo que yo les decía, aunque fue escrito antes, y la palabra de Dios nos lo dice, las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces, si esta parte hoy nos está diciendo que seamos precavidos, que seamos astutos, que seamos expertos en esta parte, tenemos que irlo llevando a cabo. Pero ¿cómo lo voy a desempeñar? Por medio de la experiencia. ¿Y cómo voy a generar experiencia? Por medio de la práctica. Al principio me voy a dejar engañar. Al principio me voy a dejar envolver. Y esto me va a generar experiencia. A ver, esta cuestión no me funciona, esta cuestión no era así, o esta cuestión me equivoqué aquí. Ok, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir esto, tengo que cambiar esto, y tengo que dejar de involucrarme en esto. Para que así yo vaya generando la experiencia y vaya viendo términos o visiones o ángulos de diferentes lados. Cuando Pablo escribe en su carta y dice, hermanos, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, nos estaba desafiando a no solamente al amar, al perdonar, al predicar, ¿sí?, al quitarse las cosas que uno tiene para poder ayudar a los demás, sino también se estaba refiriendo a la parte del conocimiento que el Señor Jesús nos ha dado y nos ha provisto, hermanos, por medio de su palabra. Jesús era astuto. Él sabía cómo hablarle a la gente, y esto lo hacía cercano. Si nos ponemos a juzgar en los 4 evangelios, en algunos momentos él habló sobre agricultura. Hay que recordar que Israel en ese tiempo se dedicaba, así como en este tiempo, a su agricultura, y él por eso hablaba de la agricultura, para que en ese momento ellos entendieran de lo que él se estaba refiriendo. Él hablaba sobre semillas, sobre campesinos. Cuando llegó a la otra comunidad de Israel que se dedicaba a la pesca, él hablaba sobre la pesca. Cuando llegó a la comunidad donde había pastores, habló sobre los pastores, que son los pastores, que dejan al rebaño, que salen a buscar, que se han perdido. Siempre en cada área o en cada lugar de su recorrido donde él llegaba y pisaba, él tomaba como el trabajo para el trabajo en sí, o la función en específica como el trabajo que tenía. Un claro ejemplo para no hacernos para no enredarnos, ir a un pueblo que se dedica a la artesanía, tengo que hablar de artesanía, cómo es la artesanía y cómo se va moldeando, y por medio de eso sacar un mensaje relacionado sobre la provisión de Dios y de lo que Dios tiene para con cada uno de ellos. Entonces, si él llegó a un lugar de agricultor, él hablaba como un agricultor,
que prepara la tierra, el que la barbecha, el que siembra, el que cosecha, el que riega, ¿sí? El que esparce la semilla y que cayó en buena tierra, el que cayó sobre el camino, entre las espinas. Él toma la herramienta que él tenía y de ahí genera un mensaje. Es cierto, Jesús es Dios, hermanos, y en sabiduría no le vamos a poder ganar porque Él ha sido el maestro de maestros, el mejor teólogo, el mejor exegeta, el mejor hermenéutico, ¿sí? Él ha enseñado, hermanos, sobre la homilética y la exégesis y todas las herramientas y todas las ramas que hoy tenemos al alcance para poder comprender y sacar la experiencia y sacar un mensaje vivo y vivificante para la vida y para la iglesia y para que nos vivifique y para que se actualice el mensaje y etcétera, etcétera, etcétera. Hace tiempo también en la experiencia generé un tema, hermanos, que cuando lo prediqué a la iglesia dijeron, hermano, ya lo sabemos, está bien, no pasa nada. Pero ese mismo tema lo ocupé en otra iglesia que me invitaron a predicar. Me dijeron, hermano, sus palabras fueron confortantes y nos ha traído paz al corazón. Y eso para mí me generó un caos, porque digo, si esto allá ya lo sabían y aquí generó, ¿qué es lo que faltaba? Entonces, acompañado por uno de los maestros, yo le platiqué esta cuestión y me dijo, predica nuevamente este tema, pero ahora vamos a ir a otra iglesia. Y después de esto saca tu conclusión. Y lo volví a hacer y en esa iglesia me dijeron, hermano, su tema nos está desafiando a hacer estas cosas que tal vez ignorábamos y que no hacíamos. Entonces, sacando la conclusión, en la iglesia que pastoré me dijeron, ya lo sabemos. En la iglesia que me invitaron, trae paz y tranquilidad. Y a la iglesia a la que me llevó el profesor, desafíos. Entonces quiere decir que el mismo tema, hermanos, en diferentes lugares va a traer diferentes mensajes y significados. Y ahí es donde vemos que aunque digamos, es que ya nos acabamos la Biblia, ya no tenemos nada de qué predicar, siempre va a haber algo nuevo. Siempre. Eso va a generar experiencia en nuestras vidas. Eso va a generar que vayamos aprendiendo a tener dominio propio de nuestras vidas, pero también a cómo debemos de vivir en la sabiduría de Dios. A cómo tenemos que llevar ese detalle. Por eso el tema lleva como título, fíjate por dónde vas. Analízate y ve esta parte. Si eres el que se ha dejado engañar, corrige ese detalle. Sé ingenuo. Sí es bueno que seas ingenuo, pero también sé humilde y sabio y reconoce que te dejaste envolver. Y cambia esta perspectiva y esta mentalidad. Pero igual, aún con tu sabiduría y el conocimiento de Dios, fíjate por dónde vas. Para evitar que también este conocimiento el día de mañana te destruya, te corrompa y te haga creerte superior a los demás. Y cuando tú llegues a un lugar y digas, yo conozco sobre este detalle y me tienen que atender así. Yo soy el pastor, yo soy aquí la figura principal, los hermanos tienen que darme de comer, tienen que atenderme bien, todo esto. Sí, porque yo soy el que les va a enseñar, yo voy a ser el que predicar, yo voy a enseñar, yo soy el que les va a interpretar la palabra, por así decirlo. Fíjate por dónde vas. Que toda la experiencia que vas acumulando también el día de mañana no te sirva como para enorgullecerte o subirte o ser soberbio y decirte, sin mí no pueden hacer nada. O soy yo el único que lo puede hacer porque yo soy el único que tiene el conocimiento para hacerlo. Fíjate por dónde vas. Aprende el dominio propio de tu vida y de tu corazón. Que el conocimiento no te corrompa. Que el poder que el Señor te está dando no te destruya. Aprende a ser humilde para reconocerlo. Que si has adquirido sabiduría,
y conocimiento ha sido porque Dios ha querido entregártelo y dártelo. Que si has generado experiencia es por medio de la práctica, porque has estado practicando los detalles y llevándolos. Y en estas prácticas has encontrado lo que es bueno y lo que es malo, lo que funciona y lo que no funciona. Te has caído, pero te has levantado. Entonces, no tengas miedo si el Señor te está dando un ministerio dentro de la iglesia. Genera la experiencia. Genera la actitud. Vive en su sabiduría. Pero ojo, fíjate por dónde vas para que el día de mañana no te pierdas, ni te corrompas, ni te destruyas. Es por eso que este tema dice que el experto lo cree todo, pero el que es astuto mira por dónde anda y se fija que esto también te puede corromper. El conocimiento que Dios nos ha dado ha sido para llevarlo a la práctica, para generar experiencia. Tampoco no te corrompas, ni te engrandezcas por saberlo y por conocerlo, ni te sientas superior a los demás. Sé humilde. Sé sabio, sí, pero sé humilde. Y entonces sabrás hacia dónde vas y hacia dónde caminas. Es por eso que nosotros hoy como siervos de Jesucristo, como discípulos del Señor y que tenemos la camiseta puesta, tenemos que entender esta palabra que aunque fue escrita muchísimos años atrás para una comunidad, cobra vida para hoy en la comunidad cristiana, para hoy en la iglesia, y hoy la iglesia tiene que aprender lo que es vivir en la sabiduría de Dios. Tiene que aprender sobre el tema del dominio propio y cómo se tiene que ser y cómo se tiene que andar. Pero sobre todo, tiene que aprender a fijarse por dónde vas, para que las decisiones que tú tomes el día de mañana no te destruyan, para que por donde tú vas caminando te fijes si te puedes caer o si hay un peligro adelante. Es por eso que el Señor nos ha dado de su amor, de su palabra, de su compasión y de su sabiduría, hermanos, y que nosotros hemos adquirido con el paso del tiempo. Es por eso que tenemos que analizar cómo fue mi vida antes de conocer a Jesús, cómo fue mi vida después y cómo es mi vida ahora. Y en ese trayecto de camino, analizándolo, podemos ver si ofendimos, si lastimamos, si mentimos, si herimos, si golpeamos, si maltratamos, si humillamos, si pisoteamos, si nos sentimos superiores, si nos sentimos engrandecidos, si el poder nos ha corrompido. También para eso nos sirve, hermanos. Es por eso que siempre la palabra de Dios, siempre nos va a desafiar, pero también nos va a ubicar en el tiempo, en el momento y en el lugar preciso. Es por eso, hermanos, que tenemos que poner a la luz de la palabra y ver esos detalles. Que es cierto, la experiencia mientras pasemos etapas buenas, es agradable y rectificante. Yo siempre quise y quería tener la experiencia en las etapas buenas, pero no. En las etapas malas, en las más agrias, en las más amargas, es donde generé la experiencia. Es donde el Señor me dijo, aquí es donde vas a aprender. Aquí es donde necesito ver cómo vas a desarrollar tu ministerio. Aquí es donde vas a generar la experiencia, no allá.
Aquí es donde quiero ver qué tan grande es tu fidelidad, qué tan grande es tu fe y qué tan grande es tu compromiso hacia mí. Y fueron etapas duras y difíciles, hermanos. Pero gracias a Dios, la experiencia la adquirimos. Y hoy, con toda humildad, puedo decir, aquí estoy, desempeñando un ministerio con gozo y con alegría. Y en cualquier área que el Señor me ponga, con gusto lo voy a hacer. Porque he generado la experiencia, sabiendo de antemano que no me debo de engrandecer, porque todo lo que hago lo hago para Dios y para su honra y para que Él sea vivificado, y que su gloria y su palabra sean conocidas por toda la eternidad, y que llegue a todas las naciones, y que llegue a todas las personas, hasta los rincones más difíciles de acceso. Ahí es donde la iglesia ha sido llamada. Así es como va a generar la experiencia. Pero primero tiene que aprender a cómo es viviendo en la sabiduría de Dios, cómo es el dominio propio en sus corazones. Y no solamente eso, sino también en la lengua. Es cierto que el corazón es el más importante, pero si aprendemos el dominio propio en el corazón, será genial. Y sobre todo, siempre, siempre, como cristianos, hay que fijarse por dónde vas, hacia dónde caminas y hacia dónde te enfilas. Y que el Señor, con su infinito amor y su infinita misericordia, nos ayude, nos perdone, nos restaure. Y si en algo nos hemos equivocado, hermanos, aún estamos a tiempo para corregirlos. Que Dios, en su infinito amor y su misericordia, los siga bendiciendo grandemente, les conceda las peticiones de sus corazones, los guarde y los libre de todos los peligros. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos, a todos los que han escuchado el tema, que Dios me los bendiga muchísimo y les prospere en gran manera, tanto en sus ministerios como en sus trabajos, como en sus hogares, para que nunca les falte ni el sustento ni el alimento de cada día, y que el Señor derrame bendiciones hasta que sobreabunde. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios me los bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Así también les conceda las peticiones de su corazón. Paz a vos, hermanos. Dios les guarde.